Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es sábado 24 de abril y vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis capítulo 15. Ahí vamos a retomar y vamos a seguir estudiando un poquito más de la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Seguiremos en Apocalipsis 15. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero que vamos a hacer es orar. Le vamos a pedir a Dios que nos dirija en una oración para que este estudio y este tiempo realmente esté controlado por Él y todo venga de Él. Confiamos en nuestro Señor para recibir la palabra que Él nos quiere dar. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor hacia nosotros, un amor inmerecido, pero es un amor sin medida que lo da todo, Señor, sin condiciones. Por eso, ante un amor tan grande, no podemos quedar, Señor, impasibles, no nos podemos quedar como si no pasase nada, como si no fuese con nosotros, sino que realmente venimos ante ti humillados, postrados, sabiendo, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y venimos, Señor, también con la responsabilidad, con el sentir de que tenemos que estar obedeciéndote, siguiendo tu palabra, dejando que tú, Señor, puedas usarnos conforme a tu voluntad, para ser útiles en tus manos y de esa manera que otros muchos también puedan llegar a conocer el Evangelio de verdad, el Evangelio eterno, puedan creer en ti y ser salvos. Venimos un día más y abrimos tu palabra con el deseo de escuchar tu voz, ser alimentados en nuestro espíritu y de esa forma que tu obra siga aumentando más y más en nosotros. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en tu palabra, a poner toda nuestra atención en ella. Y danos, Señor, esa sabiduría necesaria para escuchar, entender y después aplicar también en nuestras vidas, en el día a día, todo lo que tú nos estás dando. Te ruego una bendición especial por mis hermanos. Fortalece a aquellos que en su salud están más débiles, a los que espiritualmente también están más débiles, a los que están más firmes, pues para que no caigan. Y en todo momento, Señor, que nuestra fortaleza seas tú y nuestra confianza, que nunca nos falte la fe, a pesar de las cosas que nos vienen en esta vida. Muchas gracias por ahora permitirnos abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias por mis hermanos, bendícelos a todos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues bienvenidos. Es sábado 24 de abril y aquí hay algunos hermanos que han escrito en este chat del directo. Benito escribió buenas noches, Gaby y Yoli también han escrito buenas tardes y gracias por vuestros deseos de feliz cumpleaños. Miriam, buenas noches. Paco y Rosario, Tamara, buenas noches, bienvenidos. Carmen Reyes, bienvenida, bienvenidos a todos. Juan Bermudo, buenas noches. Juan y Carmen también, gracias por las felicitaciones. Hoy se me ve un poco más viejo, ¿a que sí? Ha pasado un año, hoy se nota que ya hay una gran diferencia entre tener 54 y tener 55. Ahora ya con 55 ya se notan más las arrugas, las canas y todo eso. Bueno, Esther, Dios te bendiga también a ti, Beatriz, buenas noches, Juan Bermudo, ahí Juan Vázquez, a Juan ya lo saludé antes, Juan Vázquez, bienvenido, Liliana, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por vuestros deseos de felicitación y bendiciones, la verdad es que me siento muy afortunado
de tener una familia espiritual tan grande y por supuesto es la mejor. Una familia que en el último año amplió fronteras, se hizo mucho más grande de lo que ya era, así que gracias a todos y como digo, somos un cuerpo, es para mí un privilegio formar parte de este cuerpo, de este grupo que nos reunimos. Sí, Rosario dice que estoy hecho un jovenzuelo, claro, quién lo duda. Gracias, Juan, por tus buenos deseos. Ana Rita, bendiciones. Bueno, vamos al estudio, si no se nos va el tiempo, se nos va el rato y al final pues ya vuelvo a dar gracias a todos porque algunos siguen escribiendo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 15. Recibiremos alimento espiritual, a ver qué el Señor nos quiere decir en esta tarde. Hemos visto los 5 primeros versículos, los vamos a recordar y vamos a continuar en el versículo 6. Juan dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 mensajeros que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Muy bien, ahí nos detenemos un momentito para retomar en este versículo 6, lo último que habíamos estado hablando era acerca de ese tabernáculo del testimonio que se ve abierto en los cielos. Lo vimos en el capítulo 11, versículo 19. Mencionamos un poquito lo que eso significaba, el tabernáculo. Dijimos que el arca simboliza la victoria y la posesión de la tierra. Por eso el arca de la alianza todavía no ha expirado en su cumplimiento, aún está ahí en el símbolo de lo que representa viva esa imagen. Y antes de comentar lo que dice el versículo 6 acerca de esos 7 mensajeros, 7 ángeles, recuerda que la palabra ángel en griego es mensajero, quiero que leamos un texto en el profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, voy a leer el versículo 21 al 24. Ezequiel 37 del 21 al 24. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Hasta ahí ese texto. Textos proféticos que pudieron tener un cumplimiento, pero que tienen también una proyección futura en el tiempo, un cumplimiento que en algunos casos está por cumplir. Aquí habla del reino, de la unificación, cuando dice y tendrán a David por rey, son figuras, tipos, son profecías que apuntan a Cristo, Cristo reinará.
Cuando dice que ya no habrá dos naciones, será una sola nación, está hablando de Israel, pero a la vez podemos entender proféticamente que habla también del pueblo judío y el pueblo gentil. O sea, en estos mensajes de los profetas hay más profundidad de lo que en una simple lectura se podría percibir. El Espíritu Santo estaba dando un mensaje en un tiempo y en otro tiempo futuro también tenía cumplimiento el mismo mensaje. Bien, eso retomando y para conectar con lo que decíamos el último día. Ahora lo que vemos es que del templo, nota que ahí se habla del templo, en los cielos, el tabernáculo de Dios, el de la tierra era el reflejo del de los cielos, y de ese lugar, del lugar donde está Dios en los cielos, salieron los 7 ángeles, 7 mensajeros, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bien, por un lado dice que tenían las 7 plagas. Esto describe su oficio, lo que van a hacer a continuación. Las 7 plagas son las 7 copas que van a ser derramadas. Desde los cielos se vieron como 7 trompetas. Cada toque de trompeta tenía un efecto en la tierra. Ahora se ve esos efectos, cómo afectaron, qué cosas produjeron en los habitantes de la tierra. Cuando vimos las trompetas ya hicimos un repaso en el capítulo 16 de las copas. En este caso volveremos ahí un poquito más a ver algunas cosas más que el Señor nos quiera guiar en el estudio bíblico. Entonces, quiero que te des cuenta de que la descripción que hace de las vestiduras de estos mensajeros, estos ángeles, son semejantes o demuestran lo que era la vestidura sacerdotal. O sea, se describe como igual que se vestían los sacerdotes. Dice que se vestían de lino limpio y resplandeciente y estaban ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto es una señal de pureza. Cuando el sacerdote se vestía de esta forma, estaba representando que se había purificado. Para poder entrar a la presencia de Dios tenían que estar limpios, tenían que haberse purificado. Libres de corrupción, de inmoralidad, de injusticia. Bien, esto apunta a la idea que venimos teniendo desde el principio de este libro de Apocalipsis, que cuando aparecen estos mensajeros, estos ángeles, no son ángeles de los cielos o no son ángeles de Dios, sino que entendemos que son los creyentes de cualquier época que ya están en la presencia de Dios, habiendo resucitado y habiendo recibido su cuerpo nuevo y están en su presencia, o los que estaban vivos habiendo sido arrebatados, transformados, también con un cuerpo ahora glorificado y también en la presencia de Dios. Y como iglesia que somos, con los encargos especiales que Dios nos ha dado, estamos participando. No es ninguna idea descabellada, no es una idea absurda, sino todo lo contrario. Tiene todo el argumento y el respaldo bíblico para pensar que todos estos personajes que aparecen ahí son los creyentes de todos los tiempos que ya están en la presencia de Dios, participando en todos estos eventos de la redención, porque estaba anunciado, se había dicho, teníamos el encargo de predicar el evangelio del reino, de juzgar a las naciones, de ejercer como sacerdotes, como reyes. Dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Lo veíamos en una adoración ahí por el capítulo 5 de este mismo libro de Apocalipsis. Entonces, dentro de la interpretación, intentando ser bíblicos, es la mejor explicación que tenemos para todos estos personajes. Precisamente ayer, en el estudio del seminario, cuando por la tarde estuve dando la clase del seminario, estamos estudiando la epístola a los Hebreos, y en el capítulo 1, cuando se habla de Cristo, la idea del libro de Hebreos es exaltar a Cristo por encima de todo, demostrarle a los hebreos que estaban siendo afligidos por los judaizantes, tratando de arrastrarlos a lo antiguo, desechando a Cristo y lo que habían ahora recibido y aprendido. Entonces, el autor de los Hebreos lo que intenta es demostrar con textos del Antiguo Testamento, con textos bíblicos,
que estaba todo escrito acerca de Jesús y de que Jesús es superior a todo lo demás. Entonces, cuando habla ahí de que es superior a los ángeles, ahí nos detuvimos también a considerar el tema de los ángeles, quiénes son los ángeles, cuando la Biblia habla de los ángeles, porque es muy fácil errar en la interpretación y pensar que cuando aparece la palabra ángel en la Biblia son esos seres angelicales a los que nosotros de alguna forma siempre relacionamos con la palabra ángel. Pero quiero que os acordéis de una cosa que hemos venido diciendo desde que empezamos a estudiar Apocalipsis, y es que la palabra ángel es una palabra griega, que significa mensajero, enviado. Eso es lo que significa ángel. Cuando tú lees en la Biblia ángel, en el castellano, tendría que poner mensajero o enviado, lo más apropiado sería mensajero. Entonces, a veces el traductor de Reina Valera decidió poner la palabra mensajero en lugar de dejar la original ángel. Pero otras veces dejó la palabra ángel y que el lector interprete. Bueno, entonces eso nos puede generar un problema, porque resulta que en nuestra mente, en nuestro subconsciente, un ángel es un ser con alas que viene de los cielos, y entonces, pero eso es un error. En realidad la Biblia dice que esos ángeles de los cielos son espíritus ministradores. Esa es la descripción que la Biblia hace. Hay ángeles de los cielos y hay ángeles de la tierra. Jesús envió a sus ángeles para que preparasen el aposento. Juan el Bautista envió a sus ángeles para que le preguntasen a Jesús. Por todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento los hombres enviaban ángeles. Porque esa es la palabra griega, ángel, para decir envió unos mensajeros. Entonces, la diferencia cuando hablamos de los mensajeros de los cielos, ahí sí, son seres angelicales, pero normalmente la Biblia se explica a sí misma y nos dice cuándo se refiere a esos mensajeros. Normalmente siempre que aparecen esos mensajeros, la Biblia lo aclara añadiendo quiénes son los ángeles de Dios, sus ángeles, los ángeles de los cielos. Siempre aparecen esos pequeños matices. Son pocos textos en los que queda la duda porque no diga la Biblia nada más, y si a veces en un versículo no lo dice, en el contexto sí que lo dice y aparece. Por ejemplo, el texto que estábamos estudiando de Hebreos, capítulo 1, mira, podemos echar un ojito así, también, aunque no estabais ayer en el seminario, pues también recibís esta bendición. Porque aquí cuando tú estás leyendo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Claro, ahí no dice qué clase de ángeles son. Dice, ¿a cuál de los ángeles? Dices, ¿ves? Pero ahí no especifica si son los ángeles de los cielos, si son los ángeles de Dios, si son unos mensajeros enviados. Se podría estar refiriendo a los mensajeros del Antiguo Testamento, a los profetas, a lo mejor. No lo dice el versículo, pero lo dice el contexto, el párrafo. Son reglas de interpretación que estamos aprendiendo en la serie de hermenéutica bíblica. Por ejemplo, si tú sigues leyendo, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre, él me será a mí por hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí ya, ¿notas el matiz? Adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, Cristo es superior a los ángeles, porque a ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú. Además, a los ángeles se les dice que tienen que adorar a Dios. Ciertamente de los ángeles dice que el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, a los ángeles los hace espíritus, son espíritus los ángeles. Y aún más adelante también dice en el versículo 13, otra vez, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga mi trono por estrado de tus pies? Y fíjate en el versículo 14, ¿no son todos estos ángeles espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La Biblia siempre matiza. Cuando habla de los ángeles de los cielos, la propia Biblia casi siempre se interpreta a sí misma para que sepas de qué clase de mensajeros está hablando. Entonces, en Apocalipsis, cuando aparecen ángeles por aquí, ángeles por allá, tenemos que fijarnos en el contexto. Si no dice que sean ángeles de los cielos, entonces tenemos que pensar de qué mensajeros está hablando, porque no nos ha dicho que sean mensajeros de los cielos. Esa clase de seres angelicales que normalmente aparece en nuestra mente la imagen cuando escuchamos ángel, la Biblia suele aclararlo. Y unos ángeles de Dios o unos ángeles de los cielos, casi siempre se explica la Biblia a sí misma. Y cuando no, tenemos que entender de qué mensajeros está hablando. Si en un contexto tú lees que Jesús envió a 2 de sus mensajeros a que preparasen el aposento para cuando él y los demás llegasen, claro, en todo el contexto te das cuenta que esos ángeles que Jesús envió eran 2 de los discípulos. Cuando tú lees que Juan el Bautista envió a unos ángeles para que fuesen y le preguntasen a Jesús, cuando tú lees en el contexto, averiguas que eran 2 discípulos de Juan el Bautista. Entonces, no estamos tratando de ver si son ángeles de los cielos o son hombres. Lo que estamos viendo que son hombres, pero ¿quiénes eran esos hombres? Unos discípulos de Jesús, unos discípulos de Juan. Porque cuando son ángeles de los cielos, la Biblia o lo dice directamente en el versículo, unos ángeles de los cielos, unos ángeles de Dios, o en el contexto se nos aclara y se nos dice. Si no, y en Apocalipsis, prácticamente todos los seres que aparecen como jinetes, seres vivientes, ancianos, mensajeros, que dice ángeles ahí, todos estos son los creyentes en Cristo de todos los tiempos que están en la presencia de Dios sirviéndole. Están ahí, siempre en su presencia para servirle. Y sin duda somos los que tenemos el encargo de predicar el Evangelio. Aquí hemos visto a estos mensajeros, a estos ángeles predicando el Evangelio eterno. Somos los que reunimos esas características, como en este caso de vestir como los sacerdotes, porque el vestido representa el oficio que estos están en el que se están ocupando, y estos van a traer los juicios sobre la tierra. Igual que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban los juicios de Dios, ahora estos mensajeros, estos ángeles, con vestiduras sacerdotales, que son las vestiduras que los creyentes tenemos derecho a ponernos, con ese lino blanco y resplandeciente que simboliza el que Cristo nos perdonó y limpió de todos nuestros pecados, esos cintos de oro que hablan del oficio sacerdotal. También a veces aparecen con coronas, porque también dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Lo dijo Pedro en su primera carta, lo dice en Apocalipsis en diferentes lugares, lo dijo Cristo: yo os daré que os sentéis conmigo en mi trono. Hay tanto para apoyarnos en eso que sería realmente una locura tener que interpretarlo de otra forma, salirnos totalmente del contexto de la Escritura. Así que ahí, hermanos, estamos reflejados todos nosotros. En estas diferentes escenas del Apocalipsis estamos participando. ¿Acaso tendría lógica que el Señor nos arrebate a los cielos, estemos ya allí todos con Él, con cuerpos transformados, glorificados, semejantes al de Cristo en su resurrección, y que de espectadores, con los brazos cruzados allí viendo cómo está ocurriendo todo? No, somos servidores de Dios en la eternidad. Somos adoradores de Dios para toda la eternidad. Participamos, Él dice que nos ha hecho sus colaboradores. Participamos en todo lo que significa el reino de los cielos, más que los ángeles, porque los ángeles de los cielos son espíritus ministradores, como hemos leído ahí en Hebreos, a nuestro servicio. O sea, Dios los usa para venir a servirnos a nosotros. Nunca verás en la Escritura a los ángeles con la misión de predicar el Evangelio. No, los ángeles los vemos como espíritus enviados por Dios para venir y traer mensajes.
específicos, concretos. Ahí vinieron con mensajes para Daniel, vinieron con mensajes para María, vinieron con mensajes para todos los personajes a los que un ángel vino con un mensaje concreto de parte de Dios. Pero no a los incrédulos para predicarles el Evangelio. No verás eso en ninguna parte de la Escritura. Los ángeles de los cielos predicándole al mundo, a los incrédulos, el Evangelio, no. Dan anuncios, vienen con mensajes. Pero la misión de predicar el Evangelio a las naciones es un encargo exclusivo de la Iglesia, de los creyentes. ¿A cuál de los ángeles le dijo jamás Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, siéntate a mi diestra? Bueno, ayer en el seminario yo les decía a los hermanos, y nosotros hemos recibido ese privilegio. Jamás nos podremos comparar con Cristo, jamás, nunca. Ni en aquel momento que estemos en los cielos con un cuerpo glorificado, jamás. Porque Él es el eterno, Él es el creador, Él nos hizo, somos obra de sus manos. Pero Dios en su gracia, en su poder, en su misericordia, ha querido hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Semejantes, no iguales, no te olvides nunca. Pero Él hizo al ser humano diferente a todo lo demás. Él lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. A los ángeles de los cielos no dice eso la Biblia. Cristo murió por nosotros, por los hombres. La Biblia no dice que muriese por los ángeles que cayeron se quedaron caídos. El hombre cayó, pero Dios le dio la oportunidad de ser restablecido. Y de la humanidad caída, Dios, a través del sacrificio de Jesús, ha levantado un pueblo para la eternidad, una familia de hijos para la eternidad. A nosotros Dios nos llama hijos. Por eso la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Jesús, porque Él es el Hijo, Él es el heredero de todas las cosas, y a nosotros Dios nos ha dado ese derecho. ¿Cómo es posible? No lo sé. ¿Cómo poder comprender eso? No sé, imposible comprenderlo. Es demasiado alto, demasiado grande, demasiado profundo Dios y su obra para que nosotros lo podamos entender. Pero lo creemos por fe, creemos lo que Él ha dicho en su palabra. Creemos que Él ha dicho que nosotros reinaremos junto a Cristo, que gobernaremos sobre las naciones, las juzgaremos. Incomprensible, porque si tú te miras a ti mismo, ¿qué es lo que ves? Ves defectos, ves fealdad, ves imperfecciones. Todavía hay algunos pecados que la sangre de Jesús tiene que seguir limpiando cada día. Pero el amor de Dios es tan grande. Y no sé por qué nos hizo así tan especiales para Él, pero eso es lo que somos, especiales para Dios. Así que eso nos tiene que hacer sentir realmente comprometidos con Dios. Nos tiene que llevar realmente a sentir el resentido de la responsabilidad de lo que Él nos ha dicho que somos. Si somos hijos de Dios, no nos podemos comportar como extraños, como bastardos. Tenemos que honrar el nombre de aquel que se ha hecho nuestro Padre. Tenemos que obedecer a nuestro Padre por amor, no por miedo al infierno, no por miedo al castigo. No, ahora eres hijo de Dios. El infierno ya no es para ti. Pero porque eres hijo, tienes que honrar el nombre de tu Dios en la obediencia, como Cristo hizo. En el someterse a lo que Él quería, como Cristo hizo, a su voluntad. Tenemos realmente un listón muy alto, un reto tremendo. En el mundo no todos los que se llaman cristianos honran el nombre de Cristo. Solamente hay unos pocos que realmente creyeron y que están dispuestos a hacer todo, a darlo todo por aquel que lo hizo todo y lo dio todo por nosotros. Entonces, ahí estamos. ¿Estarás tú entre estos 7 mensajeros? ¿Estarás entre aquellos que eran jinetes? ¿Estarás entre esos mensajeros que predicaban el Evangelio eterno? ¿O entre los seres vivientes? ¿O estarás entre los ancianos? ¿O estarás, no sé, pero ahí estaremos todos nosotros? La honra que Dios nos ha dado, inmerecida, pero Él ha dicho que lo hará y Él lo hará.
y estaremos siempre en la eternidad con nuestro Señor. Bien, pues dice que en el versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ahí está uno de los seres vivientes. ¿Notas que hay esa colaboración? Seres vivientes, ángeles, jinetes, ancianos, mensajeros diferentes por aquí y por allá. Unos vuelan, otros están de pie, otros están haciendo cosas, se ve una unidad perfecta. Los 4 seres vivientes, cada ser viviente no es la imagen de que sea un individuo, una persona, sino de alguna forma están compuestos por una unión de, no sé, de cientos, de miles, de millones de creyentes que están ahí dando forma a esa imagen de un ser viviente. Cosas extrañas para nosotros porque jamás se ha visto. Un día lo entenderemos, hoy es difícil de entender para nosotros, prácticamente es imposible de entenderlo, porque aún no ocurrió, estará en el tiempo, un día lo veremos. Entonces, esa colaboración íntima a uno de los seres vivientes es el que le da a los 7 mensajeros las 7 copas de oro. Mira, el ministerio de la Iglesia siempre es ese medio de manifestar la gloria de la redención. La Iglesia tiene la exclusiva de predicar el Evangelio, de dar a conocer a Dios, su obra, a Cristo, porque no te olvides, tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo opera dentro de nosotros. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo está sometido a la cabeza, Cristo es la cabeza. Entonces, la Iglesia es algo única, es santa. ¿Cuántas veces hemos insistido, porque el Espíritu Santo nos lleva a ello, a predicar acerca de lo que es la Iglesia, para que todos nosotros tomemos conciencia de lo que es la Iglesia? Porque a veces está lejos esa idea de que realmente la entendamos. Vemos la Iglesia como una especie de organización humana. Vemos la Iglesia como el conjunto de amigos que nos reunimos para hacer cosas para Dios. Tenemos que asimilar realmente, tomar conciencia realmente de lo que es la Iglesia. Porque la Iglesia es algo único, especial. La Iglesia es la obra de Dios en la tierra. Solo nosotros, la Iglesia, tenemos ese encargo, solo nosotros tenemos el privilegio de saber que si Dios está operando en el mundo, lo hace a través nuestro. Dios no lo hace a través de individuos solitarios, separados de las iglesias, no. Por eso un creyente tiene que estar involucrado, integrado en la Iglesia 100%. Un creyente verdadero jamás dirá, yo me voy de la Iglesia, yo puedo creer sin tener que estar en la Iglesia. Jamás hará eso. Allí donde Dios te puso, allí permanecerás y perseverarás, si realmente entendiste lo que es la Iglesia y cómo Dios obra en la Iglesia. Si no, es normal, cuando no tenemos bien esa visión, esa claridad de lo que es la Iglesia, bueno, ocurre eso, que hay personas que van probando, ahora van a una iglesia, están un tiempo, no me gusta, o me ofendieron, me voy a otra, ahora estoy en otra, mira, ¿sabes qué? Esta tampoco me acaba de convencer porque aquel me miró mal y este no me gusta cómo actúa, me voy a otro sitio, y llegan a otra, mira, en esta al principio estaba muy a gusto, pero ahora, ¿sabes qué? Que después de un tiempo veo que no estamos bien afines en la misma forma de pensar, me voy a otra, y quien hace eso no tiene claro lo que es la Iglesia. Si Dios te puso en la Iglesia, persevera en la Iglesia. Es legítimo que a lo mejor tú estás en una iglesia y porque ahí pues lo normal es que tu iglesia sea la de que está en tu localidad. O sea, sería absurdo si tú tienes una iglesia en tu localidad, pues que digas, me voy a una iglesia lejos porque me gusta más, ¿no? Por ejemplo, las iglesias Hillsong, música, jóvenes, un ambientazo, todo. Yo sé que no sé cómo estará ahora con el tema de la pandemia y todo esto, no sé qué habrá pasado con todo esto, pero aquí en Barcelona, a 100 kilómetros de aquí,
es donde está la iglesia Hillsong más cercana. Y yo sé que se organizaban autobuses para que los domingos hubiese gente que fuese hasta la iglesia Hillsong, aquí de poblaciones de aquí de Valls, no sé si hay alguien, desconozco, pero aquí en pueblecitos de a 5 o 10 kilómetros de aquí de Valls, yo conozco gente que se iban al culto de la iglesia en Hillsong el domingo. No es lógico, a no ser que Dios te llame con algo específico, a no ser que dices, es que la iglesia que hay en mi ciudad es una iglesia que no predican a Cristo, no predican la palabra, es una iglesia que vive en pura religión. Yo entiendo entonces, además, si me pregunta alguien, igual hasta le aconsejo, pues busca una iglesia donde sigan en el orden de Dios. Pero si en tu iglesia predican la palabra, si en tu iglesia buscan exaltar el nombre de Dios por encima de todo lo demás, aunque les falten elementos que a lo mejor a tu criterio tendrían que tener la gloria del mundo y otras cosas, persevera allí donde Dios te ha puesto. ¿Por qué hay gente que se va a las iglesias de Hillsong? Bueno, porque el ambiente es una pasada. Pero ahí está el pero. ¿Pero qué es lo que buscas tú en la iglesia? ¿Servir? ¿Dar? ¿O que te den? ¿Y recibir? ¿Que te entretengan? Mira, yo contacto con las iglesias de Hillsong prácticamente no he tenido mucho. El otro día compartí un enlace que me enseñó Belén, que hablaba de este joven famoso por su música, Justin Bieber, y hablaba de alguien que había sido pastor de una iglesia en un lugar determinado. Bueno, cuando tú ves la imagen de ese pastor, o sea, yo lo tengo claro y no tengo problema de decirlo. O sea, ese no es un pastor verdadero. Hay pastores y pastores. Pero cuando tú ves a un pastor con el cuerpazo de ese tipo, nos deja en evidencia a todos los demás pastores. O sea, ¿te imaginas yo aquí salir para dar esto así con toda la camisa aquí desabrochado para mostrar ahí bien la musculatura, ¿no? Bueno, ¿dónde está la musculatura? No está. A ver, hay que buscarla. Igual debajo de los michelines hay algo. No, hombre, pero la imagen que da, o sea, hay algo que nos tenemos que preguntar, porque cada uno de los que somos pastores somos la representación de Cristo, porque Cristo es el pastor de los pastores. Dice allí en Pedro, el príncipe de los pastores. ¿Tú te imaginas a Cristo así? Con un pendiente, con todo lleno de tatuajes, casi enseñando ya ahí tus partes nobles ahí para que se te vean bien todos los músculos de gimnasio y a la moda, ¿no? Un tipo guay, súper guay. Sinceramente, ¿te imaginas así a Cristo? Yendo cada día 4 horas al gimnasio para después poder lucir. La forma, pero ese no es el problema es la forma de hablar, predicar. ¿Qué predican? Mira, yo no he tenido mucho contacto con esta iglesia, pero hubo una Navidad hace años atrás que hicieron en Barcelona un espectáculo de Navidad en la iglesia Hillsong. Y entonces pues un grupo de hermanos dijeron, mira, pensamos ir y tal, vamos, sí, está bien, un espectáculo de Navidad, estará chulo, vamos. Y entonces pues fui allí. La verdad es que me alegro de haber ido porque así conozco más y veo lo que son unas cosas y los que son otras. Y te soy muy sincero, realmente yo tengo grandes dudas de que la gran mayoría de gente que había allí perteneciente a la iglesia de Hillsong, si son creyentes o no lo son. Aquello estaba lleno de jóvenes por todas partes. Pero una cosa que se notaba es que no había ninguna diferencia entre lo que se estaba haciendo allí y cualquier otro concierto en el mundo. Tú observabas cómo iban vestidos los jóvenes, cuáles eran sus looks, cuál era la imagen que ellos estaban dando, vestidos pues como viste cualquier joven en cualquier concierto rock o de otra forma que se dé en el mundo. Chicas y chicos vestidos muy súper provocativos, metidos en sus ambientes,
dejándose llevar por el éxtasis de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo entiendo que los jóvenes se hagan miembros de una iglesia así. ¿Por qué? Porque es lo que la gente busca. Si además tienes la excusa de decir así soy cristiano y ya me aseguré el cielo, pero creer en Cristo es algo más que eso, no es eso. Justo en el último mes han salido dos noticias que tenían que ver con la iglesia de Hillsong. Una era la de este pastor este día y otra era con otro pastor de Hillsong de la iglesia en una ciudad de Australia, creo que era. En ambos casos escándalos relacionados con esos pastores. Escándalos sexuales, escándalos económicos. La propia iglesia Hillsong tuvo que salir dando un informe diciendo de que ya no eran pastores de este grupo, de esta religión, de esta denominación, estaban fuera y tal. Yo cuando vi esto, el espectáculo de Navidad, pues me decepcioné mucho porque se hizo una representación de Navidad. En ese lugar donde estábamos había como 5.000 personas y era en un día, se hacían 2 o 3 representaciones así durante unos cuantos días. O sea que eran decenas de miles de personas las que pasaban por ese lugar. Cabe decir que hay que pagar entrada, claro, para ir. Pero yo pienso, bueno, tienes la oportunidad de darles un testimonio a miles de personas que vendrán aquí a este lugar. Bueno, pues la decepción fue muy grande cuando no hubo testimonio. Prácticamente Cristo no apareció. Aparecieron algunas figuras por allí que si eres cristiano dices, esto lo están haciendo por esto, lo deduces. Pero no hubo el aprovechar el momento para predicar a Cristo. Para decir la Navidad significa esto. No hubo eso. El pastor de Hillsong en Barcelona, un chico jovencito, también están todos cortados con el mismo look, así gente muy enrollada, muy moderna, muy cercana a los jóvenes, ¿no? A todo. Salió y dijo algunas cosas como una especie de mensaje, pero en ningún caso había Biblia, no había predicación del Evangelio. Entonces, claro, yo para poder opinar tengo que estar informado, así que los siguientes días me preocupé para escuchar varios mensajes, varias predicaciones de este pastor que están en internet. Entonces yo las escuché atentamente y tengo que decir de que las 2 o 3 predicaciones que escuché de él, bueno, contenían prácticamente nada de Biblia y lo que decían de la Biblia era cuestionable. En esas 2 o 3 predicaciones que escuché había muchas cosas a cuestionar y doctrinas extrañas. Y mensajes subliminales, cosas inexactas, como decirle a los jóvenes, mira, no tenéis que cambiar, Dios os ama así tal cual sois. Ahí hay un juego de palabras muy sutil, porque una cosa es decir, Dios te ama tal cual eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame, pero cuando llegas a Cristo, la Biblia dice que tienes que cambiar. El viejo hombre, el nuevo hombre, la vida vieja, la nueva vida, el nuevo nacimiento, lo que significa el bautismo representa morir a una vida vieja, resucitar a una vida nueva. Pablo decía, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú le dices a los jóvenes, no dejes que los viejos te digan que Dios no te acepta así como eres, Dios te ama tal como eres, no tienes que cambiar nada, Dios te ama así. Eso es falso. Dios te amó en el mundo tal como estabas, pero por eso te amó, para que cambies. El mensaje de que no cambies porque Dios te ama es satánico, así de claro. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Por eso estos movimientos tienen tantos seguidores. Entonces tú tienes que entender qué es la Iglesia. Y la Iglesia somos servidores de Dios, que estamos en la voluntad de Dios para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No podemos deformar la vida en Cristo y convertirla en una religión a gusto del consumidor.
No podemos desfigurar la Iglesia y transformarla en lo que a mí me apetece y lo que a mí me gusta. Yo no puedo pretender hacer de la Iglesia un lugar para desarrollar nuestras artes y para darle una forma que nos entretenga, nos divierta y nos satisfaga en la carne. No podemos hacer eso. La Iglesia la ha diseñado Cristo, nosotros no. Y tenemos que aceptar lo que Cristo nos ha dicho, porque el objetivo de la Iglesia en este tiempo es predicar el Evangelio a toda criatura. Es que la palabra de Dios se extienda por todo este mundo para contrarrestar las obras de las tinieblas, el poder de Satanás, para que resplandezca la luz del Evangelio en los corazones. Y esa responsabilidad que tenemos, a la vez un privilegio que tenemos, es lo que se va a extender hasta la eternidad, porque ahí estaremos en Apocalipsis. Es la Iglesia la que está sirviendo y participando en estos eventos. Entonces hay uno de los 4 seres vivientes, Apocalipsis 15:7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 mensajeros 7 copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén, dice ahí. Vamos a leer un momentito en Efesios capítulo 3, versículo del 10 al 13. Efesios 3, ahora volveremos a Apocalipsis. Efesios 3, vamos a leer del 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, ese es el encargo que tenemos. Es un encargo no solo para este mundo, sino para cuando estemos con Cristo en los cielos y en el mundo haya una gran tribulación, y todavía habrá personas que van a creer, pero la Iglesia ya no estará, habrá sido arrebatada. Los que crean serán creyentes, santos, en la tribulación, mártires, muchos de ellos. ¿Y quién les va a predicar? Mensajeros que volarán por los cielos, testigos que habrá aquí en la tierra, jinetes que volarán por el mundo también predicando. Ahí estaremos nosotros. Nosotros tenemos el encargo para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios se manifiesta en muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la Iglesia. ¿A quién? A todo tipo de poder, principados, potestades en los lugares celestiales. Este versículo no te da una idea como que la Iglesia está también así en los cielos predicando. No te lleva a lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Por medio de la Iglesia a los principados, las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por ese motivo, decía Pablo, no desmayéis. A causa de mis tribulaciones, el hecho de ver a Pablo, a uno de los líderes de la Iglesia, sufriendo la cárcel, la tribulación, podría hacer que algunos creyentes se desanimasen. Pero Pablo decía, no miréis mis tribulaciones, poned los ojos en Cristo, a causa de Cristo. No desmayéis. No podemos permitir que las circunstancias de la vida nos lleven al desaliento, porque la misión que tenemos es mucho más grande que todo eso. Es mucho más inmensa que todo eso. Cuando dice que se le dio una copa, estoy otra vez ahí en Apocalipsis 15:7, cuando uno de los seres vivientes le dio
dice las 7 copas de oro. Esa palabra copa en el griego es la palabra fiale. Fiale, literalmente, para un griego era como una especie de bol. Era como un recipiente, así como una taza ancha con poco fondo. Eso es lo que aquí dice, eso es lo que se le da a los 7 mensajeros, porque dice que esas copas, esos bols, están llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, llenas de la ira. Qué contraste tan misterioso, pero a la vez entre la misericordia de Dios que hemos experimentado y entendemos perfectamente y la justicia de Dios. No podemos pretender imaginar a un Dios de amor sin imaginar un Dios justo. Nosotros como seres humanos, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, sin duda tenemos en nuestro interior el instinto de la justicia. ¿Quién no se siente indignado, removido en su interior al ver a veces tremendas injusticias que hombres cometen contra otros hombres? Cuando ves al débil, al indefenso, siendo abusado por el poderoso, por el fuerte, ¿quién no se ha sentido indignado en su justicia? Nosotros tenemos esa esencia de la justicia. Por eso la gran mayoría de leyes de países de Occidente, la gran mayoría de esas leyes se fundamentaron en las raíces de la justicia bíblica, porque es algo natural que llevó al hombre al momento en formular las leyes, vivir en la esencia de la ley que la Biblia nos enseña, la justicia que viene de parte de Dios. Entonces, la ira de Dios no se tiene que ver como una ira así desproporcionada, como a veces los hombres, cuando un hombre se aira, puede actuar de una forma desproporcionada, y la justicia se puede convertir también en abuso a su vez. En Dios no pasa eso. En Dios la armonía entre el amor y la justicia es perfecto. Cuando el amor es tan grande, tan perfecto como es el amor de Dios, evidentemente en ese amor jamás habrá nada de injusticia. Ahora bien, por causa de ese amor tan grande, es necesaria la firmeza a la hora de actuar. Es igual que cuando un padre que ama realmente a su hijo y ve que su hijo está haciendo algo indebido, cuando ve que en su hijo hay una actitud deshonrosa, ese amor es el que lleva al padre a ponerse firme y decirle: hijo, no te consiento que actúes de esa forma. Y tomará las medidas necesarias. ¿Por qué? ¿Por un desquite? No, por amor a su hijo. ¿Por rabia contra el hijo? No, por amor. El amor te lleva a tener que tomar determinaciones dolorosas, pero que tu hijo necesita aprender. Y es el amor lo que lo conduce a eso. Cuando aquí la Escritura habla de la ira de Dios, no es una ira humana descontrolada, desproporcionada, sin medida, sin amor. No, no es eso. La ira de Dios se fundamenta en su justicia. Y eso es terrible porque Dios, el juez perfecto, aplicará la justicia totalmente. Eso es lo que esperaríamos todos nosotros. O sea, tú jamás esperarás de un juez que tome preferencia por una amistad, por un parentesco, en perjuicio del inocente. Tú jamás esperarías eso de un juez. Un juez tiene que ser íntegro en su profesión y ha sido encargado para que administre la justicia sin medir en las consecuencias. Si has hecho esto, según la justicia tienes que pagar con esto. Ah, pero es que este es mi amigo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a pasar por alto la justicia. No, sería inconcebible, intolerable. Ah, es que es mi hijo, ha cometido barbaridades, pero bueno, como es mi hijo, no lo voy a enviar a la cárcel. No, jamás haría eso. Un juez perfecto, y te aseguro que Dios es el juez perfecto. Por eso el ser humano tiene que temblar ante la presencia de Dios, porque a Dios no se le puede engañar
como a un hombre, a un juez humano igual se le podría engañar, podría equivocarse, pero Dios no. Dios sabe todo lo que hemos hecho. Dios sabe hasta lo más profundo de tus pensamientos. Dios conoce todas las intenciones del corazón. Él lo sabe todo. No hay pecado, por pequeño y desapercibido que pudiera parecer, que pase inadvertido a los ojos de Dios. Dios sabe todo. Y por cuanto todos pecaron, todos tienen que morir. Así que la única forma de que aquel día, cuando lleguemos ante el trono de Dios, seamos absueltos de nuestros pecados, la única forma es a través de la cruz de Cristo, es a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Solamente creyendo en que esa muerte en la cruz era para mí, solamente creyendo que cuando Cristo murió en la cruz moría por mí, y yo creo eso y además de creerlo lo recibo, porque me arrepiento de mis pecados, tomo la determinación de que a partir de hoy Dios va a ser Dios y Señor en mi vida, y voy a meterme en la Biblia para recibir y para hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Solamente cuando doy esos pasos, ese efecto que el pecado tenía sobre mí desaparece. Solamente a través de su gracia, de su misericordia, solamente a través del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y cuando me convierto en hijo de Dios, ya no tengo temor de la ira de Dios, porque la ira es el fruto de su justicia. Pero, como dijese aquel, horrible cosa es, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque, como hemos dicho, ninguna mala acción, ningún pecado quedará sin su justa retribución. El mundo que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo, que rechaza su salvación, tendrá que enfrentar las 7 plagas postreras, las 7 copas llenas de la ira de Dios. Y bueno, yo que conozco algo a Dios, por lo que Él se ha dado a conocer durante todos estos años a través de su palabra a mí, y por la relación personal y por lo que conozco de Dios, no me gustaría estar en ese lugar contra Dios. No puede haber nada peor que eso. Oh, es que Satanás perseguirá y les cortará la cabeza, sí, olvídate. Es preferible eso a caer bajo la ira de Dios. Porque la justicia de Dios se va a cumplir. Y no importa lo que tú puedas decir, no hay forma de que te justifiques ante Él. Muchos no son conscientes de lo que representa constituirse enemigo de Dios, no tienen idea. Algunos se han quedado con una idea falsa, errónea, de que Dios es alguien a quien se le puede ridiculizar, se pueden reír de Él, se pueden burlar, y mira, no pasa nada. Yo lo he oído más de una vez, a gente que en su actitud chulesca, cuando tú les predicas el Evangelio, te dicen, Dios no es nadie, no existe, porque mira, blasfeman contra Dios, se ríen de Él y dicen, ¿ves cómo no me pasa nada? No ocurre nada, Dios no es nadie, no existe y tal. Y yo pienso, wow, pobrecito, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Qué inconsciente es bueno, ese desconocimiento lo está llevando a burlarse del Dios del universo, a reírse del único creador de todas las cosas. Yo pienso, madre mía, no sabe lo que está diciendo. Me acuerdo un año, hace años, cuando Belén y yo aún no teníamos niños, éramos más jóvenes y fuimos de viaje a Canarias, en las Islas Canarias. Estuvimos en la isla de Tenerife y fuimos a la isla de La Gomera, que es una isla pequeña. La verdad es que es una isla muy bonita porque es pequeña, muy selvática, con unas selvas muy bonitas, todo tremendo. Íbamos en un autobús de turistas, ¿no?
Y, y bajamos en un lugar y había chumberas y había muchos higos chumbos. No sé si todos sabéis lo que son los higos chumbos. Son esos higos que salen de las chumberas. En otros países sé que les llamáis de otro nombre, pero ahora no me viene el nombre. Pero bueno, son esas cactus, esas chumberas que tienen las hojas, tienen todas las espinitas, y los higos chumbos están todos llenos de espinas por fuera, tienen todos puntitos, y cada de esos puntitos son cientos, miles de espinas, y para comerlo está muy rico, pero tienes que pelarlo, cogerlos y pelarlos con mucho cuidado, con protecciones o algo, porque si no te llenas de espinas. Tunas se llaman en Ecuador, dice Beatriz. ¿Ves? Yo sé que en otros países hay, y aún hay otros nombres, según en qué país cambia el nombre. Que también sé que las hojas, ahí está el nopal, no, eso es lo que yo estaba... Las hojas también sé que se preparan y se comen en algunos lugares. Aquí normalmente no tenemos costumbre, pero también se comen. Bueno, lo que iba. Cuando subimos al autobús veo que una mujer de las chumberas que había cogido algunos higos chumbos y cuando nos sentamos en el autobús se ve que se los guardó en una bolsa o algo, saca un higo chumbo verde, estaba muy verde, lo coge con las manos allí sin nada y yo la estaba mirando y pensé, ¿qué hace esa mujer? Y así tal cual lo empezó a morder. Bueno, yo cuando vi eso pensé, ¿qué hace esa mujer? ¿Cómo se va a poner de espinas la boca, la lengua, las manos, todo? Porque las espinas casi que no se ven. Son muy finas y son así de un color clarito, casi que no se ven. No las ves, pero las notas, porque se te meten en la piel, en los poros, en la lengua, en los labios, todo. Y yo la vi, estaba un poquito más allá y no pude callarme. Y le llamé la atención y le dije, señora, eso así eso no se puede hacer. Eso tiene muchas espinas y lo muerdes y todo. Y ni me respondió, me miró así así con un gesto de me ayuda así. Bueno, yo pensé, bueno, ella sabrá, yo ya le avisé. Después la fui observando durante el viaje en el autobús. Evidentemente no se comió el higo, lo guardó en la bolsa. Y después de vez en cuando la veía que se tocaba las manos, que hacía así con la boca, que sacó un pañuelo, que no sé qué. No me lo quiero imaginar cómo estaba la mujer con todas esas espinas, porque ponte a quitarte, a veces es una espina y ahí con lupa y con las pinzas intentando quitártela, pues no sé cómo se puso. La ignorancia. Bueno, ni comparación con lo que os estaba diciendo antes. Cuando la gente se piensa que Dios es inofensivo, no existe, no es nadie, me puedo reír de Él, me puedo burlar de Él. ¿Por qué la gente cuando blasfema contra Dios, cuando se ríen de Él, cuando te confrontan a ti que les predicas el Evangelio y niegan a Dios en tu cara y se ríen y dicen, si Dios existiese ahora haría algo contra mí, mira, no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Mira, porque Dios no responde a esas provocaciones. Eso lo pueden hacer sus colegas, los colegas de estos que se provocan los unos a los otros y se arremangan, ¿qué has dicho? Y ya se enzarzan ahí en sus broncas, en sus peleas. Pero Dios no es alguien así. Dios ahora opera en el mundo bajo su perspectiva de misericordia. Cristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí. Cuando a Jesús lo confrontaban, cuando se reían de Jesús y se burlaban de él, Jesús no sacaba la espada y se ponía a cortar cabezas. No hacía eso. Podía haberlo hecho. ¿Te acuerdas cuando vienen a prenderle por la noche en el huerto y Jesús da la cara y vienen para cogerle? ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada y ¡bum!, lanzó un mandoble con la espada y le cortó la oreja a Malco. Le cortó la oreja. No le dio en la cabeza, yo creo, porque debió esquivar el golpe y le cortó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús? Guarda tu espada, Pedro. Y le dijo algo más, ¿acaso crees
que si yo no clamase al Padre no me enviaría 12 legiones de ángeles? Me hubiese gustado ver la cara de aquellos soldados del templo y romanos, a ver cómo se enfrentaban a 12 legiones de ángeles. Pero ese no era el propósito de Cristo. Estábamos en el tiempo del plan de Dios de la gracia, tenía que morir en la cruz. El pueblo judío, la gran mayoría, no reconocía a Cristo porque lo esperaban de la otra forma, al frente de las 12 legiones de ángeles celestiales. No lo entendían así, como siervo sufriente, como cordero enmudeciendo y no abriendo su boca y siendo llevado al matadero. Pero es que este es el tiempo de gracia. El Dios que mostrará su justicia es el que ahora estamos viendo en Apocalipsis, al final del tiempo de gracia, cuando ya no haya más posibilidad de salvación para nadie. Entonces será un tiempo en el que Cristo vendrá con la espada de su boca para destruir a sus enemigos. Ahí están las copas llenas de la ira de Dios para ser derramadas sobre el mundo, sobre el reino de la bestia de Satanás. Y ay de aquellos que estén contra Dios. Ay de aquellos que ahora se burlan de Dios y dicen Dios no existe. Si existiese, me fulminaría con un rayo porque mira, yo me río de él en su cara. Ni idea de lo que están haciendo, pobrecitos. Porque un día tendrán que tragarse sus palabras. No hay temor de Dios en la gente. La palabra ira, cuando dice llenas de la ira de Dios, esa palabra ira es la palabra sumos. Se escribe así, D de dedo, S-U-M-O, sumos, que significa pasión, furor, ardor. Es como cuando un griego utilizaba esa palabra, podía utilizarla hacia alguien que estaba así, como respirando fuerte. A eso se refiere la ira. Quizás la palabra ira en castellano nos hace tomar una idea un poco distorsionada de lo que es la palabra griega sumos. Pero eso es lo que dice que contienen las copas que van a ser derramadas sobre la tierra. La esencia de la justicia de Dios, eso es lo que es. Dios va a traer justa retribución sobre todas las obras que los hombres hayan hecho. Si no quieres recibir tu retribución a tus obras, tienes que tener tu nombre inscrito en el libro de la vida, para que entres a la eternidad sin pecado. Si no, tendrás que pagar por tus pecados. A Dios no se le escapará ni un solo pecadito por ahí, porque Él es el Dios justo y perfecto. Bueno, vamos a tener que llegar al final de este estudio. Mientras hablaba, he podido ir viendo que aparecían muchos mensajes de hermanos deseándome felicitaciones por mi cumple y la verdad es que, bueno, ha sido un día muy especial por mí, por tantas felicitaciones. Cuando ya bien de esta mañana por la mañana nada más levantarme y mirar el móvil, ya tenía más de 60 mensajes por ahí que mirar y contestar. Perdonadme si no respondí muy ampliamente a los que por privado a través de los diferentes medios me habéis escrito, porque había muchos mensajes que contestar y siempre quiero contestar a todos. A todos los que escribieron en el grupo también y en Facebook también muchos. Bueno, la verdad es que me siento muy querido por vosotros, me siento muy afortunado, como dije al principio, de formar parte de esto. De sentirme parte vuestra. Realmente creo que no se puede aspirar a nada mejor. Desde el punto de vista humano uno podría pensar en eso, en formar parte en una mega iglesia, ¿no? Con toda esa pompa, lujo y excelencia, pero no cambiaría lo que tengo a cada uno de vosotros por toda esa majestad que en el mundo algunas iglesias consiguen, algunos pastores tienen. Me acuerdo
que mi querido hermano José Pablo Sánchez, cuando lo conocí, cuando me llevó a Cristo, que tenía una canción que decía la letra: no quiero grandes templos donde la carcoma corroa cada día los ladrillos viejos, y seguía así la letra, y en el coro decía: dame 4 paredes como las que ahora tengo y grandes corazones dispuestos para amar. Y me gustaba mucho esa canción porque la escuché cuando me convertí, y yo pensé, pues yo también, yo siempre querré eso. No el lujo, la pompa, el espectáculo, la majestad y la gloria de los reinos del mundo, sino lo auténtico, la sinceridad, el cariño, el amor, la sencillez. Y sin duda, pues, repito, me siento muy, muy afortunado de formar parte de esto, de saber que cada día, cuando enciendo esta pantalla y miro, es una ventana en la que detrás hay un montón de historias. Estáis cada uno de vosotros con vuestras cargas, con vuestros problemas, con las prisas del mundo, con las circunstancias tan diversas, pero a pesar de eso ahí estáis cada día. Para mí, siempre os lo he dicho, sois un testimonio de mucha bendición en vuestra constancia, en vuestra perseverancia. Y sin duda es algo que ha venido de Dios, algo hermoso, bonito, que se ha establecido. Porque hermanos de diferentes lugares, separados por miles de kilómetros, con culturas, con formas distintas, en fin, todo muy diferente, pero de pronto nos hemos sentido unidos en un mismo sentir. Todo gracias al milagro de la palabra de Dios, de venir a su palabra y identificarnos en nuestra fe unos con otros. Entonces, pues, sin duda que esto es algo especial que viene de Dios, y entonces cómo no sentirse uno afortunado. Cuando un miembro se duele, ahí lo tenemos todos los días, todos se duelen con él. Cuando uno comparte: hermanos, orad por mí, hermanos, tengo esta necesidad. Cuando yo sé que estáis orando por mí, eso es un regalo, realmente. Cuando yo sé que alguno de vosotros ora por mí, ni todo el oro del mundo se puede invertir en algo más grande que eso. Así que desde aquí, pues muchas gracias por vuestros buenos deseos de felicitación y de bendición. La verdad es que me faltan palabras para agradeceros toda vuestra atención y todo el amor que hoy me habéis demostrado una vez más, porque han sido ya tantas veces que no quiero que pueda parecer en palabras así como para cumplir, ¿no? No quiero que pueda parecer que me veo en la obligación de tener que deciros cosas. No, sinceramente es del corazón, sale con todo mi corazón, y todos y cada uno de vosotros sois muy especiales. Perdonadme si a veces no puedo brindaros mucha más atención, porque sois muchos y a veces me tengo que dividir entre muchos, pero sin duda en mi oración, en mi pensamiento, en mi sentir estáis cada uno de vosotros, intentando atender siempre las necesidades más urgentes. Pero somos un cuerpo y no solo es el pastor, cada uno es importante, cada uno es esencial, y a veces lo que no se ve, lo que queda más invisible detrás, es lo más importante. Así que ahí donde Dios te puso, eres especial. Queridos hermanos, un fuerte abrazo de verdad para cada uno, pero fuerte, fuerte, de esos que te dejan sin aliento, sin respiración. Os amo con el amor del Señor, y ojalá dentro de un año podamos ser más y podamos volver a recordar que somos el cuerpo de Jesús, que tenemos una misión y somos parte de algo eterno. Queridos, mañana domingo nos vemos otra vez. Por la mañana a las 11, hora de España, estaremos en nuestro culto dominical, y por la noche a las 9 volveremos a estar aquí estudiando la Biblia. Volveremos al libro, a la carta de los Efesios. Hay grandes enseñanzas ahí en Efesios por descubrir.
Así que nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad? Perdonadme que hoy me veo un poco más viejo. No sé qué ha pasado hoy, pero hoy estoy ya un poco más viejo. 55 años ya. A pesar de que Juan me ha dicho por ahí que estoy hecho un chavalín, lo leí antes mientras hablaba, y otros que estoy hecho un jovenzuelo y tal. Sí, un chavalín de 55 años. Hoy ya se me nota un poco más. Queridos, hasta mañana, si Dios quiere, un fuerte abrazo.